Buenos días a todos y todas. Agradecemos su interés en esta convocatoria. Canal Capital abre por quinto año consecutivo convocatorias para producir contenidos para ciudadanía, cultura e infancia para ser emitidos en Canal Capital y en Eureka. Este año contamos con un total de 1.435 millones de pesos para la realización de 2 proyectos que profundizan en la línea temática Bogotá como escenario de posibilidades. Desde Capital, a través de la exploración y el reconocimiento de íconos que representan a Bogotá en el imaginario colectivo de sus habitantes para fortalecer la identidad, al leer, valorar y apropiarse de la ciudad desde nuestros afectos y experiencias. Desde Eureka, en relación con los derechos de las niñas y los niños y adolescentes al ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Doy paso a Juliet Carranza, abogada de la Secretaría General, para que nos lea el orden del día. Buenas tardes a todos. Orden del día. Primero, se realizará una audiencia para la convocatoria presentando los 2 proyectos de manera consecutiva conforme fueron organizados en el pliego de condiciones y cuyos objetos son 1.1. Ciudad de los Niños. Contratar bajo la modalidad de producción por encargo el diseño, preproducción, producción y postproducción para el proyecto audiovisual Ciudad de los Niños o como llegue a denominarse, propuesto para la línea Ciudadanía, Cultura e Infancia en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital en el marco de la resolución 076 del 26 de enero del 2024 del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. 1.2. Bogotá, 20 iconos de todos los tiempos. Contratar bajo la modalidad de producción por encargo el diseño, preproducción, producción y postproducción para el proyecto audiovisual Bogotá, 20 iconos de todos los tiempos o como llegue a denominarse, propuesto para la línea de ciudadanía, cultura e infancia en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital, en el marco de la resolución 076 del 26 de enero del 2024 del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. 2. La audiencia será presidida por la líder de Ciudadanía, Cultura e Infancia de Capital. Le acompañarán los miembros estructuradores técnicos, jurídicos y financieros del proceso de contratación. La presentación de los proyectos estará a cargo del equipo técnico. 3. La audiencia iniciará en el primer minuto de la hora señalada. Para ella, aun cuando no hayan interesados presentes. 4. Los interesados que asistan después de iniciada la audiencia la asumirán en el estado en que se encuentre al momento de su concurrencia. 5. Intervenciones. Las intervenciones de los interesados se realizará por el chat dispuesto en Facebook Live. Podrá iniciar desde el primer minuto de iniciada la audiencia y hasta 10 minutos después. De este momento no será tenida en cuenta. No obstante, los interesados contarán con el plazo establecido en el cronograma para presentar por la plataforma SECOP2 las observaciones que consideren pertinentes. 6. La audiencia se grabará en medios de audio, audiovisuales o cualquier otro que ofrezca seguridad para el registro de lo actuado. El video quedará alojado en la página de Facebook de Canal Capital. 7. En ningún caso se hará la reproducción escrita de la audiencia. 8. Las preguntas serán consolidadas en un documento escrito. Sobre ellas se procederá a realizar análisis por parte de la entidad a fin de determinar la posibilidad de contestar en audiencia o, dado el volumen de la complejidad de las mismas, responder por la plataforma SECOP2. 9. La audiencia será pública, por lo que no se limitará el acceso a ningún interesado. 10. Prohibiciones. Utilizar un lenguaje agresivo, ofensivo o discriminatorio en las preguntas o mensajes. Presentar observaciones fuera del tiempo establecido para ello. Se recuerda a todos los interesados que el medio de comunicación oficial exclusivo entre ustedes y la entidad de la plataforma SECOP2 no se recibirán observaciones vía correo electrónico, llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, ni a través de cualquier otro medio distinto establecido en la plataforma SECOP2.
Se le deja la palabra a cargo de la señora Gloria Marcela Benavides. Esta convocatoria pública está dirigida a personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales para contratar bajo la modalidad de producción por encargo el diseño, preproducción y producción y postproducción de los proyectos audiovisuales propuestos para la línea de ciudadanía, cultura e infancia en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital en el marco del Plan de Inversión 2024. Ningún proponente podrá aspirar a más de uno de los proyectos descritos en la presente convocatoria, por lo que deberá especificar en su propuesta el objeto del proyecto en el que participa. Para esto, debe seleccionar en la carta de presentación de la oferta el proyecto al que se presenta. De igual manera, en la plataforma SECOP 2 deberá seleccionar el lote al que postula su propuesta. La tabla que resume los proyectos nos presenta 2 proyectos por un valor total de 1.435 millones de pesos. El primer proyecto, llamado Ciudad de los Niños, cuenta con 20 capítulos de 52 minutos de duración por un valor total, incluido el IVA, de 1.009 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 5 meses y con un público objetivo de infancia de 7 a 12 años. El segundo proyecto, que se llama Bogotá, 20 íconos de todos los tiempos, tiene una duración de 20 micros de 5 minutos y 8 videocasts de 60 minutos, con un valor total de 426 millones de pesos, incluido el IVA, con un plazo de ejecución de igualmente 5 meses y un público objetivo de jóvenes y adultos. Doy paso a Ricardo Cortés para que nos presente la Ciudad de los Niños. Buenas tardes. Este proyecto, la temática es la exploración activa de Bogotá desde la perspectiva de una pareja de videobloggers adolescentes que buscan descubrir, explorar, interactuar y compartir con la audiencia espacios que promueven el relacionamiento con los niños y las niñas y con la ciudad, ofreciéndoles experiencias que resulten significativas para el desarrollo de su ciudadanía. La perspectiva de este par de videobloggers se amplía con los encuentros e interacciones que tengan con otras personas que participan de las experiencias o con las que trabajan en estos espacios y que hacen posibles estas experiencias. Cuando hablamos de experiencias o de espacios que favorezcan este relacionamiento, nos referimos a espacios como el Transmicable de Ciudad Bolívar, pero también podrían estar incluidos espacios como el Distrito Creativo de San Felipe en Barrios Unidos, el Cabildo Indígena de San Bernardino en Bosa, o de pronto otros lugares más reconocidos o emblemáticos también destinados a ofrecer experiencias para la infancia, como por ejemplo el Planetario Distrital o el Jardín Botánico, o espacios no convencionales que los inviten a descubrir otro tipo de experiencias, como por ejemplo el Distrito Graffiti de Puente Aranda. La idea es que estos destinos, pues más que puntos en un mapa de la ciudad, son puertas a experiencias únicas y enriquecedoras para los niños y las niñas. En el pliego de condiciones ustedes van a poder encontrar una estructura o un modelo de estructura que puede variar de acuerdo con la propuesta que elaboren y con el modelo de producción que propongan. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que en esa propuesta convivan los diferentes elementos que planteamos para esa estructura. Entonces, en este caso, para un capítulo de esta serie, planteamos una estructura que consta de un contexto, que es un breve clip que introduce el lugar del día al que vayan a asistir el par de videobloggers. Destacamos la ubicación, las características de la localidad en la que está, y es como una introducción para preparar, pues digamos, el escenario de la aventura que se avecina. Después vendrá una sección a la que llamamos descubrimiento, en el que los protagonistas van a compartir sus impresiones mientras exploran o capturan la esencia de las obras, los objetos, los paisajes naturales y arquitectónicos, o los procesos y talleres, o cualquier otra cosa que quieran compartir de este espacio con la audiencia. Cada hallazgo es una oportunidad para aprender y apreciar el lugar en el que se encuentra. Es importante también que haya un segmento de interacción en el que justamente los videobloggers interactúen con artesanos, académicos o las personas que aportan con sus historias y perspectivas al lugar y al descubrimiento que están llevando a cabo los videobloggers.
La idea es que estas interacciones pues revelen un poco la profundidad y el significado de este lugar y que enriquezcan la experiencia con anécdotas personales y colectivas de quienes habitan y hacen posibles estos espacios. La idea también es que los videobloggers no solo sean observadores de estas experiencias, sino que participen y se involucren de pronto en algún tipo de taller o actividad que alguno de estos lugares ofrezca, ¿no? Es importante también como generar un clímax en el que haya como un descubrimiento, un tesoro oculto o la cereza del pastel, digamos, de estos espacios o de estas experiencias. Mm, y también, pues, digamos que finalmente una conclusión donde se reflexione sobre digamos, el recorrido que han hecho los videobloggers y cómo esto, digamos, ha impactado la vida también de la comunidad en la que estuvieron, ¿no? Esta serie Ciudad de los Niños es una invitación a redescubrir la ciudad, a valorar su patrimonio y a participar activamente en la construcción de ciudadanía. Es una ventana a la Bogotá que palpita detrás del caos y las dificultades, ofreciendo relaciones inspiradoras y constructivas entre los niños, las niñas y su ciudad. Es muy importante para esta serie tener algunos aspectos en cuenta para el tratamiento cuando estén desarrollando su propuesta. En cuanto a los criterios para la búsqueda de los lugares, es importante que estos lugares ofrezcan experiencias diversas, que sean pues significativas e inspiradoras para la infancia y que amplíen su imaginario de la ciudad y de su entorno, de su localidad, de su barrio. Es muy importante que sean lugares accesibles para los niños, niñas y sus familias, preferiblemente que sean gratuitos o con tarifas preferenciales para la infancia. También es deseable que sean lugares o iniciativas que hayan sido diseñadas, reacondicionadas para el disfrute de la ciudadanía de la infancia o para abordar de pronto alguna problemática de la ciudad o de la localidad en la que están. A lo largo de los 20 capítulos es muy importante dar cuenta de la diversidad social, cultural y económica de Bogotá y por esto es importante que los lugares estén ubicados en diferentes localidades. Ojalá que tengamos capítulos en al menos 15 de las 20 localidades que conforman Bogotá. Deben contar dentro de la oferta también con algún tipo de experiencia que implique la interacción de los visitantes, especialmente las niñas, niños y adolescentes, como hablábamos, que no sea simplemente un tema observacional, sino que también invita a la participación activa. En cuanto a los protagonistas, hay unos criterios importantes a tener en cuenta. Deben ser una actriz y un actor, estamos hablando de 2 videobloggers, jóvenes, mayores de edad, pero que aparenten edades entre los 15 y los 18 años. Esto pues porque sabemos que van a tener unas jornadas de grabación arduas y es muy importante pues poder contar con ellos y que no haya una restricción en cuanto a los temas de la edad de los protagonistas, ¿no? Que no vayan a ser menores de edad. Deben ser carismáticos y telegénicos y tener habilidad para desenvolverse frente a cámara y en condiciones de interactuar con los lugares y las personas que visitarán. Es muy importante que los protagonistas sean conscientes del alcance de su participación en este proyecto y que tengan la disponibilidad de tiempo para la grabación de los 20 capítulos. También disponibilidad para participar en algunas piezas o actividades que pueda realizar Eureka para la promoción de la serie. Es deseable que tengan también redes sociales activas y que tengan un buen número de seguidores. En cuanto al diseño de la serie ya como tal, el proponente puede diseñar el formato con los recursos visuales, sonoros y gráficos que considere pertinentes y coherentes, siempre y cuando se correspondan con los intereses y capacidades de la audiencia objetivo. Deben desarrollar una investigación suficiente que permita identificar las posibilidades y tipos de experiencias que puede ofrecer cada lugar a visitar. Además, es muy importante que desde la investigación se ofrezca el contexto de la localidad en la que se encuentra el espacio a visitar. No solo se trata de la experiencia, sino justamente de dar también un vistazo al lugar en el que está ubicada y a que la gente pues se sorprenda con estos hallazgos. Los guiones se deben elaborar teniendo en cuenta que se trata de un formato híbrido en el que los protagonistas más que presentadores son personajes que interactúan entre sí y con los lugares que recorren también, ¿no? Con las personas que conocen y que tienen la motivación de descubrir y compartir estas experiencias con sus seguidores y con su audiencia. En la realización se debe contemplar un seguimiento dinámico y atractivo de los protagonistas y una aproximación que permita explorar las motivaciones de ellos, sus impresiones, sus sensaciones, sus emociones,
sus reflexiones sobre los lugares y las experiencias que van a registrar y a compartir. Es importante que las entrevistas o encuentros con otras personas resulten espontáneos y que se aborden desde la curiosidad de los protagonistas. No deben ser entrevistas o interacciones formales o con tintes institucionales, sino más bien ser irreverentes, divertidas, desafiantes o incluso plantear cuestiones absurdas que detonen la imaginación y la curiosidad de la audiencia y que permitan una participación informal y despreocupada por parte de los entrevistados. No es deseable realizar las exploraciones con un guía como si fuera un guía turístico, a no ser pues que los espacios o experiencias requieran de un acompañamiento de este tipo. Se debe contemplar en el presupuesto y la formulación creativa la grabación a 2 cámaras, una a cargo del registro objetivo y la otra a manera subjetiva de uno de los protagonistas. Para esto puede ser una cámara tipo GoPro que vaya anclada a uno de los protagonistas, uno de los videobloggers, y nos vaya mostrando su punto de vista de lo que va descubriendo y el recorrido que va haciendo. También es importante contemplar un dron para realizar planos de contexto de la localidad y del lugar particular en que se va a llevar a cabo la experiencia. El paquete gráfico de la serie debe contemplar el uso de los recursos gráficos que proporcionen información relevante y complementaria a lo que nos cuentan los protagonistas en relación con los lugares que visitan. También es importante tener en cuenta música original para la serie. En cuanto al diseño de producción, debe definir con claridad las actividades y el flujo de trabajo articulado en cada uno de los procesos, de acuerdo a los requerimientos de la formulación creativa. En este sentido, el modelo de producción debe contemplar la organización de un equipo humano con la experiencia para realizar proyectos de este tipo. El presupuesto debe estar proyectado para garantizar la calidad del producto final y el cronograma debe basarse en los flujos de pago que ustedes pueden ver en la invitación. Es muy importante que tengan en cuenta eso para el diseño de sus cronogramas. Y también plantear tiempos adecuados para cada proceso, así como el alistamiento de las entregas al canal de todos los materiales establecidos. Esto es en cuanto a la ciudad de los niños. Ahora pasamos al siguiente proyecto, Bogotá, 20 iconos de todos los tiempos. Les recuerdo, esta es una serie multiplataforma de no ficción. Son compuesta por 2 tipos de piezas, 20 micros y 8 videocasts. Los micros deben durar mínimo 5 minutos cada uno y los videocasts deben ser de 60 minutos cada uno. El presupuesto es de 426 millones de pesos con el IVA incluido y el plazo de ejecución es de 5 meses. Este proyecto está dirigido a jóvenes y adultos a partir de los 25 años. Esta serie entonces se trata de explorar e identificar íconos históricos, resignificados y actuales, como lugares, paisajes, personas, eventos, objetos o expresiones culturales de Bogotá que marcaron y marcan hoy hitos en la memoria colectiva, hitos que dejaron de existir o que se transformaron y resignifican y los que surgen recientemente. En cuanto a la narrativa, pues cada micro buscamos que cuente lo que llamamos la historia y las historias de un ícono. Se trata de 2 perspectivas. Desde las voces de historiadores y conocedores de la semiología del ícono, tenemos como la versión, digamos, de la historia o la historia oficial, y desde las voces de los habitantes de Bogotá de diversas generaciones, que a partir de la memoria popular, las interpretaciones y significados nos cuentan las historias del mismo. Entonces tenemos esta doble mirada o esta doble perspectiva. A manera de ejemplo, por ejemplo, un Vox Pop introduce el ícono protagonista del capítulo desde la perspectiva de habitantes de Bogotá diversos que nos hablan de sus recuerdos, de su lectura, de la percepción, por ejemplo, de las tablas de ruta de las busetas. Esa sería como esa mirada popular, digamos, de alguna manera. Y luego un ex decorador de busetas de transporte público nos habla de cómo se elaboran esas tradicionales tablas de ruta. Y contrastamos esa mirada con el testimonio, por ejemplo, de un profesor de diseño que utiliza las hojas de ruta para enseñarle a sus estudiantes tipografía. Hay un profesor en el departamento de diseño de la Universidad de los Andes que hace este ejercicio, por ejemplo. O puede ser también alrededor de un personaje. En su propia voz, por ejemplo, podemos conocer a un ícono como Banderita o Radio Loco, este hombre que aparece por lo general en los noticiarios con una banderita de Colombia en su cabeza, y podemos contrastar su testimonio con el de uno de los periodistas que desde hace varios años ve adornadas sus notas pues con la presencia de este personaje, ¿no?
Estos relatos también pues es importante no solo que esté pues la perspectiva de las voces, sino que estén acompañados por recorridos visuales, archivo audiovisual, fotos, dibujos que nos revelen la historia y las historias alrededor de cada uno de estos iconos. Eso en cuanto a los micros, ¿no? Los videocasts, por su parte, desarrollarán temas transversales que agrupan a varios iconos en temáticas. Entonces, por ejemplo, puede haber varios iconos que se agrupan alrededor del tema del transporte urbano y la movilidad, otros alrededor de la transformación urbana y los usos distintos de las localidades, los barrios, los distritos, las plazas de mercado. Ahí también puede estar el tema, por ejemplo, de las hierbas, las pócimas, los platos tradicionales, las bebidas, entre otros. Y van a ser tratados de manera conversacional, al contar con la perspectiva de un moderador que conoce las temáticas y dos ciudadanos conocedores de los espacios, las prácticas y los usos de los iconos que se tratan en cada episodio. Entonces, mediante la combinación de estos micros y los videocasts, además de contenido, pues digamos, multimedia participativo, que se describe en el apartado de convergencia del pliego, Bogotá 20 iconos de todos los tiempos nos va a ofrecer una visión compleja de la transformación de la capital y de aquellos que la han moldeado a lo largo del tiempo. La idea es construir un homenaje a la diversidad, a la identidad, a la creatividad y a la resistencia de una ciudad que está en constante transformación. Es muy importante en cuanto al cubrimiento geográfico incluir iconos que en su conjunto puedan dar cuenta de la mayor diversidad de localidades de la ciudad. En este sentido, al menos 3 de los 20 iconos se deben desarrollar en la ruralidad de Bogotá. Algunos criterios a tener en cuenta para la investigación. Primero, pues se requiere una investigación suficiente que permita el desarrollo narrativo de los microcontenidos y de los episodios de videocast, que profundice no solo en la historia de cada icono, sino que también indague en los nuevos usos, las resignificaciones y en el impacto pues, que estos iconos tienen en la psique colectiva. Se debe contemplar también la identificación de los personajes que participarán en los microcontenidos y de los que serán invitados a los episodios de videocast de acuerdo con sus conocimientos y relacionamiento con los iconos particulares o con los temas que se vayan a desarrollar. En cuanto al diseño de los microcontenidos, es importante que contemplen la realización de un vox pop que recoja de manera espontánea lo que los ciudadanos saben o desconocen del icono en cuestión. También es muy importante que se aborde a personas de diferentes edades para establecer un contraste intergeneracional, así como ciudadanos de diferentes géneros, de diferentes niveles socioeconómicos que reflejen la diversidad de habitantes de Bogotá. Es muy importante también contemplar la narración de cada microcontenido desde las voces de dos personas que ofrezcan perspectivas diferentes, como les contaba un poco en los ejemplos, y que sean complementarias. Una que pueda contar desde su experiencia en cómo los iconos han marcado su memoria personal y otra que nos pueda hablar de cómo estos iconos de pronto influyen ya en la memoria colectiva y en la identidad de Bogotá y de sus ciudadanos, o que nos ofrezca de pronto una mirada innovadora de nuevos usos, como el ejemplo del profesor que utiliza las tablas de ruta en su clase de diseño, ¿no? Es importante también prever la consecución de material audiovisual fotográfico de archivo, así como el registro que permita realizar una aproximación estética y visual a cada uno de los iconos que se van a abordar. Se debe contemplar un par de días de grabación con dron para realizar planos de la ciudad relacionados con los iconos. Es muy importante también pues, contextualizar esto y ubicarlo en Bogotá. El proponente podrá adicionar al formato los recursos visuales, sonoros y gráficos que considere, desde que sean coherentes con el género, la narrativa y los contenidos, y se correspondan también con los intereses de la audiencia objetivo. El paquete gráfico debe contemplar el uso de recursos gráficos que proporcionen información relevante y complementaria a la que nos cuentan los protagonistas en relación con los iconos que se van a ver en cada microcontenido. En este caso también es importante contemplar el uso de música original para la serie. En cuanto a los videocasts, es importante contemplar el uso de dos cámaras que permitan hacer un registro de las intervenciones de los dos invitados y del moderador. Y una tercera cámara tipo GoPro que explore lo que ocurre desde una mirada un poco detrás de cámaras y que le den un poco al episodio un carácter dinámico y espontáneo, ¿no? Este se fundamenta en conversaciones, pero es importante de pronto desde lo visual también
darle cierto dinamismo. Se debe también contemplar la consecución de un espacio con las condiciones acústicas adecuadas para hacer un registro sonoro de alta calidad y que permita la correcta ubicación de los equipos para el registro audiovisual. La conducción o moderación debe estar a cargo de una persona carismática y telegénica con habilidad para desenvolverse frente a la cámara, que tenga conocimientos de la cultura y la identidad bogotana desde una perspectiva amplia y diversa, pues que le permita también interactuar con los invitados y desarrollar de manera atractiva los temas y las conversaciones de cada episodio. En cuanto a los criterios para la producción del proyecto, es importante definir con claridad las actividades y el flujo de trabajo en cada uno de los procesos de acuerdo a los requerimientos de la formulación creativa, ¿no? Que haya coherencia entre esos dos componentes. En este sentido, el modelo de producción debe contemplar la organización de un equipo humano con la experiencia para realizar proyectos de este tipo. El presupuesto debe estar proyectado para garantizar la calidad del producto final y el cronograma nuevamente debe basarse en los flujos de pago que ustedes pueden encontrar en el pliego de condiciones, en este momento en el proyecto de pliego, y plantear los tiempos adecuados para cada proceso, así como el alistamiento de las entregas al canal de todos los materiales establecidos. En uno de los anexos del pliego ustedes pueden encontrar también todo el listado de entregables que acompañan pues los capítulos de cada uno de estos contenidos. En cuanto a la convergencia, entonces, además del componente televisivo, es importante que consideren en sus propuestas la producción de insumos para redes sociales o plataformas que sean coherentes con el público objetivo y el tema propuesto y que permitan interpelar y motivar la conversación con la audiencia. Los contenidos digitales pueden tener diversos formatos, pueden ser infografías, memes, websodios, podcasts, actividades, noticias, conteos o demás formatos que resulten coherentes con la narrativa central y que contribuyan a expandir el contenido de las historias, que puedan ser virales y ampliar el público del proyecto. En la descripción de cada uno de los proyectos puntualmente van a poder encontrar lo que se solicita también desde el canal, bien sea desde la producción de contenidos particulares o la entrega de insumos para que la unidad de video digital de Capital produzca los contenidos. Bueno, en cuanto a la experiencia, entonces es importante que los interesados tengan en cuenta como parte de los requisitos habilitantes técnicos que deben incluir las certificaciones y o actas de liquidación que acrediten lo siguiente. Para Ciudad de los Niños, el proponente debe acreditar como mínimo la ejecución de 2 series para televisión o web realizadas a partir del 1 de enero de 2018. En cuanto a Bogotá, 20 íconos de todos los tiempos, debe acreditar como mínimo la ejecución de una serie de no ficción para televisión o web realizada a partir del 1 de enero de 2018. Para certificar esto no se admite copia de los contratos, lo anterior con el fin de constatar que el proponente ejecutó de manera satisfactoria e íntegra las actividades a acreditar. Entonces, por eso es que se pide la certificación. Los contratos deben haber sido celebrados a partir del 1 de enero de 2018. Si requieren acreditar experiencia en producciones audiovisuales resultado del otorgamiento de estímulos, deben llegar la resolución mediante la cual se ordena la entrega del estímulo, acompañada de la certificación de cumplimiento y ejecución de los recursos otorgados o documento equivalente, los cuales deben haber sido expedidos a partir del 1 de enero de 2018. Para el caso de quienes acrediten su condición como emprendimientos y empresas de mujeres o como MIPYMES, la certificación de experiencia puede haber sido en contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2013. Entonces es importante que tengan en cuenta ese criterio diferencial para el caso de empresas de mujeres y MIPYMES. Además de el tipo de experiencia específica que se solicita, es decir, la de las 2 series o la de una serie a partir de 2018, es importante que los contratos certificados sumen de manera individual o acumulada el valor del 100% del presupuesto oficial. Creo que esa diapositiva, gracias. En esta tabla pueden ver de qué estamos hablando. Entonces, para el caso de Ciudad de los Niños, que el valor es de 1.009 millones,
deben acreditar 776,2 salarios mínimos legales vigentes. Y para el caso de Bogotá, 20 íconos de todos los tiempos, que el valor es de 426 millones de pesos, los contratos a certificar deben sumar 327,7 salarios mínimos. Para eso se va a tener en cuenta el valor de cada contrato a la fecha de terminación del mismo. Entonces, si fue para el año 2020, tendrá la conversión en el valor del salario mínimo de ese año. Para cada año, pues de igual manera, ¿no? En el caso en el que presenten la propuesta como consorcio 1 temporal, al menos uno de los miembros debe acreditar el 50% de la experiencia en salarios mínimos. El porcentaje restante debe ser acreditado con la experiencia del resto de miembros del proponente plural. Entonces es importante eso, siempre uno de los miembros tiene que acreditar por lo menos el 50%. Es muy importante tener en cuenta que en el caso de las uniones temporales, todos los integrantes del proponente deben acreditar experiencia. Ahora le doy la palabra a Natalia González, productora de contenidos de CCI, para que nos hable sobre las consideraciones de producción. Gracias, Ricardo. En el marco del desarrollo del proyecto, el proponente deberá cumplir con las siguientes consideraciones de producción. El cronograma de producción debe basarse en los flujos de pago contemplados en los pliegos de la convocatoria y plantear tiempos adecuados para cada proceso. El cronograma debe contemplar los tiempos de revisión y ajustes conceptuales a los guiones, cortes offline y online de cada capítulo, propuesta de color y diseño sonoro, así como la revisión y ajuste de entregables finales por parte de Capital. La propuesta de diseño de producción debe viabilizar un proyecto cuyas etapas de preproducción, producción y postproducción se ejecuten con el presupuesto definido en la presente convocatoria y en los tiempos de ejecución establecidos. Se debe proyectar la entrega final del proyecto al menos 2 semanas antes de la fecha prevista para la terminación del contrato, en virtud de que puedan realizarse revisiones y ajustes técnicos a la última entrega. La propuesta de diseño de producción debe viabilizar un proyecto cuyas etapas de preproducción, producción y postproducción se ejecuten con el presupuesto definido en la presente convocatoria y en los tiempos de ejecución establecidos. El presupuesto debe estar proyectado para garantizar la calidad del producto final. Los pagos de los miembros del equipo de producción deben ser acordes con los valores del mercado audiovisual, así como los costos de los equipos y de las salas de postproducción. La estrategia de producción debe definir con claridad cómo se plantean realizar y articular los diversos procesos como la investigación, la grabación, la postproducción, la música original, el paquete gráfico, el contenido multiplataforma, entre otros, tanto en acciones como en tiempos en coherencia con la propuesta creativa. El grupo de trabajo debe ser adecuado para el proyecto que se plantea. En caso de que sea estrictamente necesario utilizar material de archivo o creación de terceros, es indispensable contar con la autorización previa y expresa de Capital. Asimismo, es necesario valorar su adquisición. Todo el material de archivo o creaciones de terceros que se vayan a utilizar deben ser previa y expresamente licenciados. Adicionalmente, dichas licencias deben tener por territorio a todo el mundo, concedidas a perpetuidad y para todos los medios analógicos y digitales. Las series deberán contar previo a su utilización y en los casos en que amerite, por parte de los titulares de derechos de autor o conexos o de sus representantes, las autorizaciones, licencias y cesiones de posición contractual según corresponda, autorización de uso de imagen, locaciones, explotación de obras musicales, imágenes, libretos, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, voces, entrevistas, entre otros, y en general cualquier obra protegida por el derecho de autor o conexos, y pagar los derechos y tarifas que se causen. Adicionalmente, dichas licencias deben tener por territorio a todo el mundo, concedidas a perpetuidad y para todos los medios analógicos y digitales. Para el efecto, deberá hacerse uso de los formatos suministrados por Capital. Todos los proyectos deben contemplar el uso de música original y contar con las cesiones de derechos correspondientes en favor de Capital, entre ellos el carácter exclusivo para el proyecto. Para el efecto, deberá hacer uso de los formatos suministrados por Capital. La cesión debe ser sobre la totalidad de los derechos patrimoniales para todos los países del mundo por todo el término de protección legal y para todos los medios analógicos y digitales. En caso de que sea estrictamente necesario utilizar música no original,
Es indispensable contar con la autorización previa y expresa de capital y con las licencias y autorizaciones otorgadas por los respectivos titulares de derechos de autor y conexos o quienes los representen de acuerdo con la ley. Adicionalmente, dichas licencias y autorizaciones deben tener por territorio a todo el mundo, concedidas a perpetuidad y para todos los medios analógicos y digitales. Los costos relacionados con el pago de licencias, autorizaciones o sesiones deben estar contemplados dentro del presupuesto del proyecto y el canal no asumirá ningún costo adicional generado por este tipo de inclusión dentro de los contenidos. Para considerar esta necesidad se debe contar con previa aprobación del canal. Considerando la necesidad de contar con la seguridad jurídica necesaria para el uso de obras musicales, no se aceptará la utilización de librerías o bibliotecas musicales dentro de las propuestas. El cabezote, los insumos de graficación, animación, banners, archivo y musicalización deberán ser diseñados, desarrollados y producidos para la serie por el futuro contratista, todo lo cual deberá entregarse junto con el primer capítulo finalizado. Las autorizaciones para el uso de imagen de personas deberán estar sujetas a las disposiciones en materia de protección de datos personales. Estas autorizaciones deben darse a perpetuidad sin límite territorial y para cualquier medio analógico o digital. En ningún caso se reciben programas ya realizados y que ya hayan iniciado procesos de producción. En coherencia con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 2008-2038, específicamente en lo relacionado con la gestión ambiental institucional y su rol estratégico en el fomento de la sostenibilidad a partir de la apropiación de buenas prácticas, las producciones audiovisuales deben tener en cuenta la aplicación de las siguientes recomendaciones. Evitar la utilización de plásticos de un solo uso para la hidratación del equipo humano, la contratación de un servicio de catering que maneje envases biodegradables y la correcta clasificación de los desechos que se produzcan durante las actividades relacionadas con la producción del proyecto. Doy paso a Ricardo Cortés. Gracias, Natalia. En cuanto a la evaluación de las ofertas, estamos todavía en la diapositiva anterior. Eso. Además de la verificación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, las ofertas van a ser evaluadas teniendo en cuenta 4 criterios transversales: la pertinencia, la calidad narrativa y audiovisual, el alcance multiplataforma y la viabilidad y coherencia de la propuesta. Aparte de estos 4 criterios, se va a otorgar puntaje por estímulo a la industria regional, a la industria nacional, por incentivo a personas en condición de discapacidad, incentivo para MIPYMES e incentivo a emprendimientos y empresas de mujeres. En esta tabla ustedes pueden ver los puntajes que se otorgan a cada uno de estos criterios para un total de 100 puntos. El mecanismo sobre los detalles y sobre los puntajes lo pueden consultar en el pliego de condiciones. Va a ser elegida la propuesta para cada uno de los proyectos, una propuesta que obtenga la mejor calificación total en la medida que haya obtenido al menos 65 puntos de los 100 posibles y pues que también cumpla con los requisitos habilitantes y de experiencia mínima. Si ningún proponente en el respectivo proyecto o lote a adjudicar obtiene 65 puntos o más de 65, será causal para declarar desierto el proceso, aun cuando existan propuestas habilitadas. Ahora algunas recomendaciones para que tengan en cuenta cuando vayan a presentar su oferta. Utilicen el anexo 20, la lista de chequeo. Les va a permitir verificar que tienen completa toda la documentación requerida para presentar la oferta. Es importante que esto lo hagan antes de cargar la oferta, que ya esté chuleado en esa lista de chequeo todo lo que necesitan. Asegúrense de presentar la oferta en el lote correcto. Estamos hablando de 2 lotes, uno para cada proyecto. Uno para la Ciudad de los Niños y otra para Bogotá 20 íconos de todos los tiempos. Es importante que envíen tienen que enviar la propuesta desde el usuario de la persona jurídica que presenta la propuesta. En el caso de que sea un proponente plural, deben enviar la propuesta desde el usuario del proponente plural, no desde el usuario de alguno de los integrantes, sino desde el usuario que crearon para ese proponente plural. Al momento de diligenciar el valor de la oferta en SECOP 2, asegúrense de que el valor sea idéntico al del presupuesto que han proyectado.
También asegúrense de que la oferta económica no supere el presupuesto oficial estimado, incluido el IVA y los demás costos impuestos a los que haya lugar. En caso de que haya una discrepancia entre el presupuesto que ustedes tienen en su formato de presupuesto y el que está en SECOP, pues la propuesta no va a poder ser adjudicada, entonces va a tener que ser rechazada. Por eso es muy importante que revisen eso. Revisen que el formato de presupuesto esté completo y que todas las casillas que hayan diligenciado sumen y verifiquen que estén bien las fórmulas. El equipo del canal va a verificar los presupuestos y en caso de que haya algún error que afecte la sumatoria, las fórmulas o el presupuesto final, la oferta va a ser rechazada. Pues no se puede adjudicar algo que tenga un valor diferente al que fue consignado en la plataforma SECOP. Entonces es muy importante que antes de diligenciar todo esto, revisen las fórmulas del presupuesto y se aseguren de esto. No carguen la propuesta a última hora. Es muy importante hacer el cargue con suficiente anticipación para evitar fallos de último momento en la conexión o en la plataforma SECOP 2. Una vez que se cumpla la fecha y hora de cierre, la plataforma no permite continuar diligenciando el formulario y no van a poder cargar la oferta. Entonces, por eso es muy importante que lo hagan por lo menos un día antes o dos de que sea el plazo para subir propuestas. Estén atentos a las adendas. Si ustedes ya cargaron la oferta en SECOP 2 y posterior a esa fecha Capital publica una adenda que modifique el pliego de condiciones, deben retirar la oferta presentada y presentarla nuevamente. Si el interesado no presenta la oferta de acuerdo a este procedimiento, como está establecido en la guía para presentar ofertas en SECOP 2, se entiende que no presenta oferta en estricto sentido, entonces la oferta va a ser rechazada. Es muy importante que consulten las guías de Colombia Compra Eficiente si tienen inquietudes con el uso de la plataforma. Le cedo la palabra a Marcela Benavides. Muchas gracias. El plazo para presentar observaciones es el 22 de mayo a las 5:30 p.m. a través de la plataforma SECOP 2. Es importante que recuerden que en ningún caso habrá aclaraciones ni comunicaciones verbales o por correo. Las preguntas realizadas en la presente audiencia serán consolidadas en documento escrito junto a las preguntas que lleguen exclusivamente por la plataforma SECOP 2. Sobre ellas se procederá a realizar análisis por parte de la entidad a fin de publicar las respuestas por escrito el viernes 24 de mayo en la plataforma SECOP 2. Eso sería todo. Muchas gracias por asistir.